Hay aquí 4 amoladoras y vamos a mirar las diferencias que hay entre diferentes modelos. Básicamente podemos dividir entre amoladoras pequeñas y amoladoras grandes. Pero claro, cuando vamos a comprar, las tenemos desde así sencillas como esta, por ejemplo. Vamos a centrarnos primero en las pequeñas. Esta es una amoladora económica, de las de primer precio de DeWalt en este caso, y esta, sin en cambio, es una gama alta de Metabo. Las dos sirven para lo mismo, que es para cortar, desbastar. Tienen la misma capacidad de disco de 125, y entonces muchos se preguntarán qué diferencia hay, si son para cortar, ¿por qué gastar más? Pero claro, depende de las necesidades de cada uno. Pero bueno, centrándonos en estas, por ejemplo, ¿qué diferencias hay entre una y otra? Ya digo, sirven para lo mismo, pero esta, si bien es más pequeña, pero claro, esta tiene 800 vatios. Y esta, por ejemplo, siendo pequeña, tiene 1900. O sea, dos máquinas de tamaño similar, bueno, más o menos, y una tiene mucho más del doble de potencia que la otra. Aparte de todo eso, esta no tiene nada, y una amoladora ya más de una gama más alta, pues tiene aquí un amortiguador de vibraciones, y entre otras características tiene aquí un capuchón para proteger del polvo, sobre todo de polvo metálico, al desbastar y así, para que la máquina dure más. El motor, en teoría, este es de escobillas también, son los dos de escobillas, pero en teoría dura más. Y después, ¿qué otras características tiene? Este tiene un embrague antirrebote. Si la máquina se queda pillada cortando un metal o una piedra, para que no salte. En teoría esto, al hacer esto, se para el disco. Esta no tiene nada de eso. Esta tiene arranque suave y freno del disco. Y tiene otra diferencia. Esta tiene un botón clásico de toda la vida, que tú presionas y lo puedes dejar presionado y la máquina sigue cortando hasta que lo sueltas. Y esta tiene interruptor de hombre muerto, que le llaman, que básicamente no se puede bloquear. Tú cuando aprietas corta, pero si te caes o te pasa algo, al soltar la mano, la máquina se para. A mucha gente le parece un incordio, pero es una medida de seguridad. Y entonces, diferencias que vemos. Freno de disco, motor más potente, interruptor de hombre muerto, embrague antirrebote y menos vibraciones. Y aparte, aquí para cambiar el disco hace falta una llave, apretar aquí este botón y abrir. Y esta tiene cambio de disco rápido sin llave. Simplemente giramos y con la mano cambiamos el disco, no nos hace falta llave. Entonces, ya se ve aquí diferencias entre una máquina de primer precio y una máquina de una gama más alta. Tiene más tecnología, más sistemas de seguridad, es diferente y más potencia. Eso después vamos a probarlas a ver si realmente la diferencia de potencia se nota a la hora de cortar. Si cortando un mismo material, ¿cuál es la diferencia de tiempo? Porque al final, para una persona, para casa, para 4 cosas, le servirá una de estas. Para alguien que trabaja más o va, aunque sea en su casa, va a hacer una obra
y va a estar trabajando bastante, al final el tiempo es dinero. Dinero y lo más escaso. Dinero, si tú eres un profesional, cuanto más rápido trabajes, más puedes trabajar, antes acabas los trabajos y en un mismo tiempo más trabajos puedes realizar, más vas a cobrar. Es comodidad para ti. Y si tú en tu casa vas a hacer también algo, tu tiempo te limita mucho, porque eres tú solo, seguramente los conocimientos no son los mismos que los de un profesional, con lo cual ya vayas más lento y todo lo que puedas ahorrar en tiempo te hará mucha falta. Pero ya digo, también hay que valorar diferencias de precio. Y después pasamos a máquinas grandes y aquí lo mismo. Después tener en cuenta que, por ejemplo, esta 1900 vatios, esta 2000. La misma potencia, mucho más pequeña. ¿Qué pasa? Aunque tengan la misma potencia, limitación del disco. 125, 230. Profundidad de corte. Aquí es mayor. Es una máquina más voluminosa, pero por ejemplo estas, si tú trabajas en piedra, con una así de ese tamaño puedes cortar, y seguramente con una como esta, así pequeña, con casi la misma potencia, discos de desbaste y pulido, te es más cómodo trabajar con esto, que pesa más. Y el rendimiento va a ser parecido, en principio. Lo vamos a probar. Quitando estas, aquí pasa lo mismo. ¿Qué tenemos aquí? Una de primerísimo precio. Las marcas, no os fijéis porque esta seguramente tenga modelos mejores y esta marca Bosch también tiene modelos básicos. ¿Qué tenemos aquí? Nada. Protector de corte, que hay que tener una llave para aflojar y moverlo, bloqueo para cambio de disco y nada más. No tiene nada, ni arranque suave, ni freno de motor, ni nada. Vamos a ver ahora las diferencias y lo mismo. Esta, 2000 vatios, 2800. Motor sin escobillas, a diferencia de las otras. Otra diferencia entre las máquinas, motores con escobillas, motores sin escobillas. Motores sin escobillas, en teoría, más duraderos y, sobre todo, a igualdad de potencia de consumo, los vatios de consumo, mayor potencia real, tienen menos pérdida, porque aquí nos dan la potencia absorbida, 2000 vatios es lo que la máquina consume de nuestra corriente, pero no lo que la máquina entrega. En teoría, motores sin escobillas entregan una proporción mayor de la energía esa que consumen. Y aquí también tenemos, diferentes posiciones para la empuñadura, izquierda, derecha o aquí arriba, las dos igual. Y esta que tiene, a mayores trae aquí un accesorio para proteger más el disco, fácil de poner. En esta, al igual que la otra, como es una gama superior, ya podemos cambiar el capuchón sin herramientas. Tiene aquí una perilla, desbloqueamos, ajustamos el disco en la posición que queramos. Comodidad y rapidez. Aparte de eso, esta no tiene interruptor de hombre muerto, había la posibilidad, pero en esta se puede bloquear. Lo que sí tiene es eso, protección contra el rearranque. En principio creo que lo tienen todas. Si se va la luz, por ejemplo, estás cortando, si vuelve a venir la luz, la máquina no se va a encender sola. Es una medida de seguridad. Esta tiene arranque suave y freno de motor. En las pequeñas vamos a mirar, pero igual no se nota tanto. Pero en esta se nota muchísimo, lo que tarda en parar de girar un disco. Puede parecer una tontería, y habrá mucha gente que no valore eso, pero yo ya he visto un accidente con una de estas pequeñas,
por estar cortando, el disco seguía girando, el operario posó la herramienta y cuando se iba a desplazar tropezó con el cable, al tropezar con el cable la máquina le saltó y se cortó en una pierna, porque el disco tardaba mucho en parar. En una de estas es más raro, porque cuando tú paras, el disco para rápido, entre que tú estás cortando, sueltas y posas la herramienta, ya el disco está parado. Te evitas ese clase de problemas. Y en las pequeñas es un problema, obviamente, pero en estas un problema mucho mayor. Más capacidad de corte, mucha más potencia y, como es un disco más grande, tiene mucha más inercia. Y si no tiene freno motor, que no hay muchas que tengan, el disco tarda muchísimo en parar. Y entonces, pues ahí se ven las diferencias. Las dos cortan. Aquí, bueno, realmente la comparativa justa sería comparar dos de 2000 vatios o dos pequeñas de la misma potencia. Pero bueno, el precio también va en la potencia de la máquina. A mayor precio, máquina más potente. Más potente y más sistemas de seguridad y de comodidad. Vamos a hacer una prueba con las pequeñas para ver más o menos lo que tarda en parar el disco y después una con las grandes. Y después haremos pruebas de corte con el mismo disco en estas dos máquinas, en el mismo material, y vamos a mirar cuánto tiempo le lleva a una y cuánto a la otra. Y lo mismo con las pequeñas, para que podáis valorar también si realmente en efectividad de trabajo, no en seguridad ni comodidad, en efectividad de trabajo se nota también la diferencia de precio. Bueno, vamos a arrancar esta. Bueno, esta tiene arranque suave y también debe tener algún sistema de freno. Esta igual. Bueno, al final se nota que esta frena un poco más rápido, pero bueno, aquí la diferencia no es mucha en ese sentido. Vamos a mirar las grandes, que ahí sí. Ahora vamos a ver esta. Esta se nota mucho en el arranque y en la parada. Vamos a arrancar. Aún tarda. Y además, al no tener arranque suave, da un tirón brusco y un pico de consumo elevado también en la red, porque demanda todo de golpe. Si en cambio esta, siendo más potente, qué rápido, y el arranque es más fácil, más suave. Bueno, estas son todas de cable, después hay versiones de batería. Entonces podemos dividir las amoladoras entre a batería o a cable y amoladoras pequeñas y grandes. Son las 4 grandes diferencias. Entonces, eso, cada uno tiene que valorar el uso que le va a dar, lo que quiere gastar.